Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Fernández, soy docente de matemáticas en Instruimos. El día de hoy vamos a estar conversando acerca del tema de combinatoria. Para comenzar, en el tema de combinatoria, recordemos que hace parte de lo que conocemos como el análisis combinatorio. El análisis combinatorio se van a encontrar todos aquellos fenómenos donde se combinan distintos sucesos. Los sucesos son aquellos eventos que se pueden dar de diferentes maneras y de diferentes relaciones. Vamos a encontrar principalmente dos elementos, lo que conocemos como el principio aditivo y multiplicativo y lo que conocemos como las técnicas de conteo, donde habitualmente encontraremos lo que son las variaciones, las permutaciones y las combinaciones. Vamos entonces a comenzar con lo que sería el principio aditivo y el principio multiplicativo. Cuando hablamos de principio aditivo y multiplicativo, vamos a tener la siguiente definición. Entonces, podemos decir que si se tienen dos sucesos, que vamos a llamar el suceso A y el suceso B, que se dan cada uno de n y de m formas respectivamente, entonces, cuando tengamos el suceso A o B, ese suceso se dará de n más m formas diferentes. Mientras que si tenemos el suceso A y B, este se dará de n multiplicado por m formas diferentes. Para que veamos cómo funciona, veamos los siguientes ejemplos. El primer ejemplo que tenemos nos dice lo siguiente. Para tomar el algo se puede elegir entre jugo o malteada. Si hay 6 tipos de jugo y 5 de malteada, entonces ¿de cuántas formas se puede elegir una bebida? ¿Listo? Entonces, para ese proceso de elección de la bebida, nos dicen que podemos elegir entre un jugo o una malteada. Esas elecciones serán lo que conocemos como los sucesos. Entonces, el primer suceso que vamos a determinar es la elección del jugo. El segundo suceso que debemos elegir será la elección de la malteada. Esos son los dos sucesos que debemos elegir. Ahora veamos de cuántas formas puedo elegir cada uno de ellos. A la hora de elegir el jugo nos dicen que tenemos para elegir entre 6 tipos diferentes. O sea que a esos 6 tipos los llamamos las formas en que puedo elegir el jugo. Para la malteada nos dicen que disponemos de 5 tipos de malteada diferentes. Entonces diremos que hay 5 formas de elección. Entonces ya tenemos cuáles son los sucesos, que son elegir jugo o malteada, y de cuántas formas se da cada una de esas elecciones, se dan de 6 y de 5 formas respectivamente. Ahora tenemos que mirar si se trata de un principio aditivo o si se trata de un principio multiplicativo. En este caso, la elección es entre jugo o malteada. Debo elegir o el jugo o la malteada, uno de los dos. Entonces es excluyente. Solamente puedo elegir uno de ellos. Entonces en ese caso vamos a elegir o el jugo o la malteada. La misma acción nos dice que es con o. Y las acciones con o, entonces determinarán un principio aditivo. En este caso entonces tendríamos que sumar. Entonces vamos a coger, debido a esa situación con o, vamos a sumar las diferentes formas en que se da cada uno de ellos. Entonces en este caso sería 6 más 5 y eso nos va a dar igual a 11 formas diferentes de elegir una bebida. Listo. Veamos ahora el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos que para tomar el algo, una persona elige una bebida y un pastel. Si hay 5 tipos de bebida y hay 4 tipos de pastel, entonces la cantidad de algo diferentes que se tienen para elegir es. Entonces miremos cuáles son los sucesos que tenemos en este caso. Para elegir ese algo podemos elegir una bebida. Esa sería nuestra primera elección. Y además debemos elegir un pastel. Listo.
Entonces en este caso tenemos esos dos sucesos, elegir bebida, elegir pastel. Nos decían que para la hora de elegir la bebida tenemos disponibles 5 tipos de bebida distintas. Entonces tenemos 5 formas de elegir nuestra bebida. Ahora en este algo tenemos a nuestra disposición 4 clases de pastel. Entonces tenemos 4 formas de elegir nuestro pastel. Bueno, pero este algo se compone de 2 elementos que deben ir incluidos. Debo elegir tanto la bebida como un pastel. Entonces nos obliga a que debo elegir uno de cada uno. Una bebida y un pastel. Es un principio con I. Entonces esos principios con I van a dar a entender que se trata de una multiplicación. Entonces, en este caso multiplicando tendríamos 5 por 4, un total de 20 formas diferentes de elegir nuestro algo. Entonces con eso vemos un poco la diferencia entre lo que sería el principio aditivo y el principio multiplicativo. Ahora veamos algunos ejemplos adicionales para cimentar un poco más las bases respecto a estos dos principios. Veamos el siguiente ejemplo. Bueno, por aquí nos dicen lo siguiente. Se desea colocar obligatoriamente 3 bolas numeradas del 1 al 3 en 5 cajas etiquetadas con las letras A, E, I, O y U. Listo. Entonces, en este caso tenemos 3 bolas. Nos dicen que están numeradas con los números 1, 2 y 3. Y esas bolas deben ser ubicadas en 5 cajas en total. Entonces, esas 5 cajas que están marcadas con las letras A, E, I, O y U. Listo. Entonces, estas bolas deben ubicarse en las 5 cajas. Entonces, ahora hay que pensar cuál debería ser el suceso, ¿cierto? Entonces, uno diría, claro, el suceso podría ser elegir la caja y mirar cuáles bolas debo meter en cada caja. El problema es que tenemos más cajas que bolas y en algunas cajas no nos alcanzarían las bolas para que tuvieran alguna en su interior. Entonces, hay casos donde podríamos pensar que el suceso es elegir la caja para cada bola. O sea, que para la primera bola, ¿cuál de las 5 cajas puedo elegir? Para la segunda bola, ¿cuál de las 5 cajas puedo elegir? Y para la tercera bola, ¿cuál de las 5 cajas puedo elegir? Entonces, en este caso, mis sucesos van a estar relacionados con la elección de las cajas que debo elegir para cada una de mis bolas. Entonces, ahí vamos a tener nuestros sucesos. Entonces, el primer suceso es elegir una caja para la bola marcada con el número 1. El siguiente suceso sería elegir la caja para la bola marcada con el número 2. Y el tercer suceso va a ser elegir la caja para la bola número 3. Listo, entonces ahí ya tenemos definidos nuestros sucesos. Listo. Ahora, la pregunta al respecto era de cuántas formas diferentes puede hacerse esto si cada una de las cajas tiene a lo sumo una bola en su interior. O sea, que cada caja solo puede tener como máximo, ahí nos da a entender esa expresión, cuando nos dicen a lo sumo, están haciendo referencia a la expresión máximo, ¿cierto? O sea que en cada caja solo puedo tener como máximo una bola, no puedo tener 2 o no puedo tener las 3 bolas en el interior de una caja. Entonces eso nos restringe a que cuando elegimos para cada bola una caja, esa caja ya no la podría repetir para las siguientes. Entonces veamos eso, qué consecuencias tiene para nuestro ejercicio. Listo. Entonces empecemos con la primera bola. Yo quiero ubicar esta bola en alguna de estas cajas. En este momento, ¿entre cuántas cajas puedo elegir? Tengo a mi disposición la caja A, tengo la caja E, la I, la O o la U. O sea que tengo un total de 5 cajas para elegir. Entonces la primera bola puede elegir ubicarse en cualquiera de esas 5 cajas que tenemos a nuestra disposición. Listo. Pero ¿qué pasa? En ese momento debemos elegir una caja
en donde vamos a depositar esa bola. Cualquiera de ellas. Vamos a decir, por ejemplo, que vamos a ubicar nuestra bola número 1 en la caja marcada con la letra E. Entonces aquí voy a meter la bola número 1. Listo. ¿Qué pasa a continuación? Entonces, como nos decían que cada una de las cajas tiene a lo sumo una bola en su interior y ya la caja E tiene una bola, entonces esa caja ya no puede tener ninguna bola más. O sea que para la segunda bola no puedo utilizar la caja E, podría utilizar la A, la I, la O o la U. O sea que ya no tenemos 5 cajas a nuestra disposición, sino solamente 4 de ellas. O sea que para la segunda bola solo tengo 4 cajas de donde elegir. Listo. Ahora, nuevamente, entonces lo que hacemos es escoger una caja para esa bola. Digamos que decido ubicar nuestra bola número 2 en la caja marcada con la letra U. ¿Qué pasaría entonces para la tercera bola? Pues la tercera bola entonces ya no podría meterse ni en la caja E ni en la caja U. Solamente estaría a disposición la caja A, la caja I o la caja O. O sea que solamente tenemos 3 cajas a nuestra disposición. Entonces eso nos da a entender la cantidad de formas en que puedo ubicar esa tercera bola. Listo, entonces ya a partir de ese momento ya puedo elegir cualquier caja para esa bola. Digamos que esa tercera vaya en la caja marcada con I. Ya hemos ubicado nuestras 3 bolas en las cajas. Ahí tenemos entonces toda la cantidad de formas en que puedo introducir una bola en este tipo de cajas. Ahora entonces miremos qué tipo de principio tenemos. Ya tenemos las formas de escoger estos 3 sucesos. Entonces veamos qué principio es ese, aditivo o será multiplicativo. Entonces, digamos que fuera aditivo, que fuera un principio con O. ¿Qué pasaría en ese caso? Si fuera un principio con O, entonces yo podría decir, bueno, voy a ubicar la primera bola, o la segunda bola, o la tercera bola, nada más. Pero en este caso nos decían, no, es que tengo que ubicar las 3, la primera, la segunda y la tercera. O sea, tengo que ubicar las 3, sí o sí. No me puedo dar el lujo de ubicar una sí, otra no. Tienen que ser las 3. O sea que no es adecuado decir que es un principio con O. No tengo libertad de elección. Debo elegir una caja para las 3. Entonces, una caja para la 1, una caja para la 2 y una caja para la 3. Es un principio con I. O sea que va a ser un principio multiplicativo. Entonces vamos a multiplicar. En este caso, multiplicando, entonces tendríamos 5 por 4, 20, por 3, 60. Entonces hay 60 formas diferentes de ubicar las 3 bolas en estas 5 cajas, sabiendo que en cada caja solamente nos cabe a lo sumo una bola en su interior. Listo, muy bien. Ahora veamos qué pasa. Prácticamente es el mismo caso, pero que tiene una variante. Entonces nos dicen, ¿de cuántas formas diferentes puede hacerse esta misma situación, esta misma elección? Pero en este caso sí se escogen cajas aleatoriamente y en cada una de las cajas escogidas hay por lo menos una bola. Entonces aquí ha cambiado algo en el enunciado. ¿Qué ha cambiado? Que nos dicen que ya en cada una de las cajas hay por lo menos una bola. En el caso anterior solamente podía haber como a lo sumo o máximo una, no me puedo pasar de una. Pero en este caso nos dicen que debe haber por lo menos una bola, o sea que puede haber una, puede haber 2 o incluso pueden estar las 3 bolas en el interior de una misma caja. ¿Listo? Bueno, entonces teniendo presente eso, los sucesos no van a variar, debemos igual escoger la caja para cada una de las bolas. Entonces nuestros sucesos son relacionados con ubicar la primera bola en alguna de las 5 cajas, ubicar la segunda bola en una de las 5 cajas y ubicar la tercera bola en alguna de las 5 cajas. Son los mismos sucesos que anteriormente habíamos visto. Bueno, ahora, la cuestión es, para la primera bola tenemos entre cuántas cajas para elegir. Tenemos la A, E, I, O, U. Tenemos 5 posibilidades de elección. O sea que la primera bola puede ubicarse en cualquiera de esas 5 cajas. Tenemos 5 posibilidades de elección. Pero ¿qué pasa? Digamos que la bola número 1 la introducimos en la caja marcada con la letra A. Pero para la segunda bola
resulta que esa bola también puede llegar a ubicarse en esa caja A, porque nos dicen que en cada caja debe haber por lo menos una bola, pero nos dan la posibilidad con eso de que hayan 2 o que hayan incluso 3 bolas dentro de esa caja. O sea que esa caja ahora sí se puede volver a elegir. O sea que ya no se restringe y podemos utilizar la caja A, la E, la I, la O, o sea que volvemos a tener 5 posibilidades de elección. Y lo mismo va a pasar con la tercera bola. Con la tercera bola también podemos escoger la caja A, la E, la I, la O, la U, o sea que volvemos a tener 5 formas de elección. Entonces, para cada una de las 3 bolas tengo posibilidad de escoger cada una de las 5 cajas que tenemos. Y nuevamente, entonces será un principio con I, que debo escoger una caja para cada bola, y ese principio con I nos dará a entender que hay un principio multiplicativo. Entonces, multiplicando sería 5 por 5, 25 por 5, 125 formas diferentes de ubicar esas 3 bolas bajo esta nueva característica. Muy bien. Continuemos. En la siguiente situación nos dicen lo siguiente. Dado el conjunto de letras M, que está conformado por la letra X, Y, W, Z, A y B, son en total 6 letras, nos dicen que debemos hallar el total de palabras diferentes con o sin sentido, formadas con solamente 5 letras del conjunto del que estábamos hablando, el conjunto M, sabiendo que estas no se pueden repetir, hay algún elemento importante ahí, y además que la palabra formada debe contener una X. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar analizando el ejercicio, parte por parte. Inicialmente entonces nos aclara. Tenemos el conjunto de letras M, que tiene estas 6 letras para elegir, la X, la Y, W, Z, A y B. De estas voy a elegir un total de 5 letras. ¿Listo? Para formar palabras diferentes, no necesariamente que tengan sentido, pero sabiendo que estas no se pueden repetir. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo elijo una letra, esa letra no la puedo volver a usar. O sea que no puedo tener una palabra que tenga, por ejemplo, la X 5 veces repetida. Eso me lo impiden cuando me dicen que no se pueden repetir. Las letras no se pueden repetir. Bien. Ahora, vamos a hacer una pequeña cosa. Vamos por el momento a analizar la situación, pero sin tener en cuenta la última parte del enunciado. Listo. La última parte del enunciado nos decía que la palabra formada tiene que contener una X. Por el momento, vamos a decir que está así. Listo. Vamos a mirar qué pasa cuando quitamos esa parte del enunciado y cuando la ponemos. ¿Qué diferencia hay? Entonces vamos a trabajarlo así, sabiendo que estas no se pueden repetir, hasta ahí. Entonces debemos formar palabras de 5 letras con o sin sentido, sabiendo que no se pueden repetir las letras. Bien, entonces, primero, ¿cuáles son los sucesos? Para formar las palabras tenemos que seleccionar 5 letras en total. Entonces, esas selecciones van a convertirse en nuestros sucesos. Entonces, yo elegiría como suceso elegir la primera letra. Aquí estará. Vamos a elegir la primera letra. Luego, la segunda letra. La tercera letra. La cuarta letra. Y por último, la quinta letra. Listo. Esas son las selecciones que debemos hacer. Debo elegir una de cada una de esas 5 letras. Bien. Entonces, vamos a escoger la primera letra. ¿Entre cuántas letras tengo yo como posibilidad de elegir en este momento? Yo puedo elegir la X, Y, W, Z, A y B. Cualquiera de ellas 6. O sea que para la primera letra tenemos en total 6 formas distintas de elección. Listo. Bueno, pero cuando escojo la primera letra, ya esa primera letra no la puedo volver a utilizar. Entonces digamos que esa letra puede ser, digamos que la Z. Listo. Acabo de elegir la Z como mi primera letra. Entonces, como no puedo volver a repetirla, entonces obviamente se van a
disminuir las formas en que puedo elegir cada una de las letras que sigue. O sea que para la segunda letra, lo único que ocurre es que ya no puedo elegir la letra Z. Puedo elegir la X, Y, W, la A y la B. O sea que solamente quedo con 5 formas para elegir. Entonces tenemos para la segunda letra 5 formas. Lo mismo, entonces para la segunda letra elegimos alguna de ellas. Digamos que elegimos a la letra Y. Ya no puedo elegir entonces a la Y ni puedo elegir a la letra Z. O sea que nos queda un total de 4 letras por el momento para elegir. Pues elegimos entre 4 de ellas. Y volvemos a seleccionar. Digamos que elijo a la letra W. O sea que ya para la cuarta letra solamente nos quedarían la X, la A y la B. O sea, nos quedarían 3 formas de elección. Y nuevamente elijo alguna de las letras, digamos que escojo la B. Entonces nos quedarían finalmente 2 letras para elegir en la última. Entonces tendríamos 2 formas de elección para la última letra ya en este caso. Listo, entonces ya tenemos los sucesos. Acabamos de mirar de cuántas formas se puede dar cada uno de ellos. Ahora miremos si se trata de un principio aditivo o si se trata de un principio multiplicativo. En este caso, ¿qué pasaría si se tratara de un principio aditivo? ¿O no? Listo. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Diríamos entonces que para formar la palabra puedo escoger o la primera letra, o la segunda, o la tercera, o la cuarta, o la quinta. Es como si yo formara palabras escogiendo una sola letra. Pero resulta que para formarla nos dijeron, debo escoger 5 letras, no una. Entonces, no puede ser un principio con O. Entonces, en este caso, debería ser un principio con I, porque necesito escoger la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta letra. Entonces, es un principio con I. Y si es un principio con I, entonces decimos que es un principio multiplicativo. O sea que bastará con hacer esta multiplicación para obtener el total de resultados. Entonces, bastará con multiplicar, multipliquemos, en este caso sería 6 por 5, en este caso nos va a dar 30, 3 por 4 sería 12, 120, por 3, 360, por 2, 720 en total. Listo. Entonces tenemos un total de 720 formas diferentes de formar palabras que tengan un total de 5 letras, dentro de las que puedo elegir las letras X, Y, W, Z, A y B. Bueno, entonces hasta ahí sería si eliminamos esa restricción final. Esa restricción que nos decía que si cada palabra tiene que contener a la letra X. Bueno, pero eso que va a implicar si lo introducimos de nuevo. Ahora, esa restricción nos dice, ¿y qué pasa entonces si la palabra formada contiene una X? Ya esa palabra tiene que tener sí o sí a la letra X. Bueno, entonces, analicemos esa situación. La palabra que forme, en este caso, tiene que contener a la letra X, pero esa letra X, recuerden que no se puede repetir, o sea que solo puede ir en alguna de las posiciones, o puede ir en la primera letra, o en la segunda letra, o en la tercera, o en la cuarta, o en la quinta. O sea, es una palabra que empieza con X, o que tiene la X en el segundo lugar, o en el tercero, o en el cuarto, o que finaliza con la letra X. Ahora, que esa X esté al principio, o que esa X esté al final, hace que la palabra sea totalmente diferente. O sea que en este caso vamos a tener 5 diferentes casos. Uno donde comencemos con la letra X, otro donde la X esté en el segundo lugar, otro donde esté en la mitad, otro caso donde esté de penúltima y el último que sería cuando la X está al final de la palabra. Entonces son 5 casos que vamos a tener que tener presente. Entonces vamos a enumerarlos y veamos qué pasa en cada uno de ellos. Entonces el primer caso, por aquí, el segundo por acá, tercero, cuarto y el quinto. Listo. Entonces decíamos que vamos a tener por aquí nuestros sucesos nuevamente. Primera letra, segunda letra, tercera letra, cuarta letra y quinta letra.
Listo, y así pues para cada uno de los casos. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, entonces recuerden, la diferencia radicará en dónde debe estar ubicada la letra X. Entonces, en el primer caso vamos a decir que la X esté al inicio, en el segundo que esté en la segunda posición y así respectivamente. Por ejemplo, entonces en el quinto caso la X debería estar al final de la palabra. Listo. Entonces, ¿dónde va a estar ubicada nuestra X? Nuestra X va a estar ubicada, por ejemplo, aquí en la primera letra, aquí va a estar ubicada en la segunda letra, aquí estaría ubicada en la tercera, aquí estaría ubicada en la cuarta y aquí estaría al final. Listo. Y esas son las 5 letras. Listo. Bien. Entonces, en el primer caso, la palabra debe iniciar con X. Entonces, la X está fija en esa posición. ¿Qué quiere decir eso? Que para esa primera letra solamente puedo elegir la X. No hay otra letra que pueda elegir. O sea que en ese caso solamente tengo una posibilidad. No tengo para elegir entre todas las letras que tenía antes. Porque la X va a estar en esa posición exclusivamente. Pero ¿qué pasa entonces en la segunda posición? Ya para la segunda posición podría elegir a cualquiera de las demás letras. O sea, sabemos que hasta el momento acabamos de elegir la X para esa primera posición. Pero ya el resto de letras están disponibles. O sea que para la segunda letra me quedarían 5 letras para elegir. Entonces aquí tendríamos 5. Para la tercera letra, entonces claro, ya habrá una letra menos para elegir, o sea, aquí tendremos 4 posibilidades y así sucesivamente. Para la que sigue 3, luego 2 y ya ahí tendríamos todas las formas en que tengo una palabra que empiece con la letra X. Y esto nuevamente sería un principio multiplicativo. Entonces multiplicaremos y vamos a encontrar el total de formas. Entonces en este caso sería 5 por 4, 20. Por 360, por 2, 120 formas o 120 palabras diferentes que puedo formar. Muy bien. Ahora, en el segundo caso, lo que sabemos es que la X está en la segunda posición, o sea que en esa solamente tengo una letra para elegir. Pero para la primera posición yo podría escoger entre cualquiera de las letras que tengo, excepto la X, o sea que tengo 5 formas de elegir la primera posición. 4 para la tercera, 3 para la cuarta y 2 para la última posición. O sea que multiplicando nuevamente vamos a tener de nuevo 120 casos en total. ¿Listo? Entonces son 120 palabras distintas que tienen a la X en la segunda posición. De forma similar, entonces para los demás casos va a ocurrir lo mismo. Entonces aquí en el tercer caso la X solamente tiene una, en el cuarto X, donde está la X solamente hay una forma, y en el quinto caso, que es donde la X está al final, solamente hay una posibilidad. Y el resto sería lo mismo que en los anteriores, sería 5 por 4 por 3 por 2. Y ya vemos que eso nos está dando 120. Nuevamente 5 por 4 por 3 por 1 por 2 y de nuevo 120 y finalmente 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y nos vuelve a dar 120 casos. Listo. Entonces son 120 casos donde la X está en el primer lugar, 120 donde la X está en el segundo y así sucesivamente hasta tener 120 casos donde la X está al final de la palabra. Pero entonces, ¿qué pasa finalmente en esta situación? Pues resulta que o la X está en el primer lugar, o está en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto, o en el quinto lugar. O sea que ahí ya empieza entre estos resultados a ejercerse un principio aditivo, porque la palabra con X solo puedo tener la X o al principio, o al segundo lugar, o el tercero, o el cuarto, o en el último lugar. Entonces ahí ya sería un principio con O. O sea que al ser un principio con O basta con sumar estos resultados que tenemos acá. Entonces sumando tendríamos por aquí 0, luego tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, va 1,
sería 1, 2, 3, 4, 5 y una que llevamos 6. Entonces, como vemos, tenemos 600 palabras diferentes que puedo formar teniendo en cuenta que la X está en alguna de sus posiciones. Listo. Entonces, este ejemplo es una situación donde utilizamos tanto el principio aditivo como el principio multiplicativo para poder resolver la situación. Bueno, listo. Entonces, ahí tenemos lo que son las técnicas de conteo. En las técnicas de conteo es una forma un poco diferente de manejar esas relaciones que se dan entre diferentes sucesos, dependiendo de si nos va a importar o no nos va a importar algo que consideramos como el orden. Y en esta situación decíamos que íbamos a diferenciar tres situaciones, lo que conoceremos como las variaciones, permutaciones y combinaciones. Al respecto, cabe aclarar que las técnicas de conteo son algo un poco complejo de abordar porque en la literatura vemos que se confunden un poco los términos, dando lugar a que sea un poco difícil de poder revisar. Porque, por lo menos en el caso de las variaciones y las permutaciones, en algunos casos la tratan como si se tratara de exactamente la misma situación. Entonces, para intentar desglosar un poco, vamos a intentar diferenciarlas, no queriendo ser digamos, agresivos con respecto al uso de la palabra. No quiere decir que sea siempre así, pero lo importante es que seamos reflexivos y de qué manera lo podemos llegar a utilizar. Bueno, entonces, comencemos. Entonces decíamos, vamos a tener tres tipos de situación. La primera, que la vamos a llamar las variaciones, sería nuestro primer caso. Luego tendríamos el caso de las permutaciones. Y finalmente, el caso de las combinaciones. Bueno, entonces, inicialmente, para diferenciar estos tres casos, lo primero que hacemos es pensar en si nos va a importar o no nos va a importar el orden. ¿Cómo así? Vamos a mirarlo mediante un ejemplo. Entonces, hacemos la siguiente pregunta. ¿Importa el orden? Bueno, resulta que en el caso de las variaciones y las permutaciones, vamos a decir que el orden en este caso sí va a importar. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que sí importa el orden? Por ejemplo, cuando tenemos dos números, cuando tenemos un número, por ejemplo, que tiene decenas y unidades, un ejemplo podría ser el número 25. ¿Listo? Tenemos que el 25 está formado por 5 unidades y 2 decenas. Pero ¿qué pasa si yo cojo ese número e intercambio esos dos dígitos? Intercambio el 2 con el 5 y el 5 con el 2. Listo. El hecho de intercambiar el 2 con el 5 y el 5 con 2 hace que se produzca un número diferente o que sea exactamente el mismo número que teníamos antes. En este caso tenemos que en el primero es 25 y que en el segundo es 52. Como números son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, el hecho de que al intercambiar la posición se produzca algo totalmente diferente hace que ese cambio de lugar haga que me importe el orden. ¿Listo? O sea, que me importa el orden cuando produzco un resultado diferente al hacer el cambio de posición. Entonces, las variaciones y las permutaciones tienen esa particularidad, que cuando cambiamos de posición se genera un elemento distinto al inicial. En el caso de las combinaciones no va a pasar eso. Tenemos en el caso de las combinaciones que no me importará el orden.
¿En qué casos puede pasar eso? Por ejemplo, consideremos una pareja de novios. Tenemos a la pareja de novios formadas por Claudia y por Daniel. Tenemos a Claudia y tenemos a Daniel. ¿Qué pasa si yo cambio de orden a esa pareja de novios? Primero tenemos a Daniel y después tenemos a Claudia. El hecho de cambiar el orden hace que se convierta en una pareja de novios diferente o que sean la misma pareja de novios. En este caso es exactamente la misma pareja de novios. Es la pareja Claudia-Daniel o la pareja Daniel y Claudia. Son exactamente la misma pareja. Entonces el hecho de que aunque le cambie el orden genere la misma hace que el orden no me importe en este caso. Entonces ahí ya tenemos una pequeña diferencia entre lo que son variaciones y permutaciones y las combinaciones. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las variaciones y permutaciones? Si decimos que el orden sí me importa, entonces ¿cómo las vamos a diferenciar? Entonces, para diferenciar variaciones y permutaciones vamos a considerar dos elementos. Uno de ellos lo vamos a llamar el elemento n y el otro el elemento r. ¿Qué es n y qué es r para nosotros? N es el total de elementos de donde podemos elegir. Número de elementos que podemos elegir. Listo. Mientras que R van a ser las formas en que yo debo agrupar a esos elementos. Por ejemplo, si yo debo elegir una pareja o si debo elegir una tripleta, entonces estoy tomando partes del total de elementos. Entonces son los números o los elementos que debemos elegir. Listo. Entonces, en el caso de las variaciones, el número de elementos siempre será mayor a la cantidad que yo debo elegir. Pero en el caso de las permutaciones, el número de elementos y la forma en que los elijo deben ser iguales. ¿Listo? Ahí es donde se van a diferenciar. Entonces, en las variaciones, n es mayor que r, mientras que en el caso de las permutaciones, n será igual a r. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tengo 5 personas y de esas 5 personas debo elegir 3, entonces el total de personas es 5 y debo elegir solamente 3. Entonces 5 es mayor que 3. Sería un caso de variaciones. Pero si yo de las 5 personas tengo que elegir a las 5, entonces tengo un total de 5 elementos, pero debo elegir 5 de ellos. O sea que n sería igual a r. Estaríamos hablando de una permutación. ¿Listo? Esa sería entonces la diferencia entre esas situaciones. Entonces, las variaciones tendrán la siguiente forma para calcularse. Entonces, una variación de n elementos, donde debo elegir r cantidad, estará dada por la siguiente expresión. N factorial sobre n menos r factorial. ¿Listo? Para las permutaciones sería válido utilizar la misma expresión, pero teniendo en cuenta que n es igual a r, pues en el denominador c nos haría una resta y nos daría 0 factorial. Y como 0 factorial es 1, entonces solamente tendríamos que tener en cuenta el numerador, que es n factorial. Por eso decimos que una permutación de n elementos es simplemente n factorial. Y en el caso de las combinaciones, una combinación de n elementos tomados de AR estaría dada por la expresión n factorial sobre n menos r factorial y se multiplica adicionalmente por r factorial. Esta adición a la fórmula de las variaciones, esta r que agregamos acá, es la que precisamente hace que se eliminen todos esos casos donde se repite. ¿Listo?
porque decíamos que en las combinaciones no nos importa el orden. O sea que hay que eliminar esos casos donde simplemente variando de posición se producen casos que en este caso serían exactamente el mismo. O sea, la pareja Claudia y Daniel es la misma pareja que Daniel y Claudia. Entonces estos casos se eliminan precisamente a partir de multiplicar en el denominador por ese r factorial. Entonces, en todo tipo, cualquier ejercicio que sea de técnicas de conteo, de variaciones, permutaciones y combinaciones, siempre vamos a comenzar preguntando si nos importará o no nos importará el orden. Listo. Entonces vamos a mirar un pequeño ejemplo para terminar con esta parte. Veamos. Entonces en esta situación nos dicen, en una competencia de caballos se tienen 6 participantes. El número de formas en que pueden elegir llegar los 3 primeros puestos es. Bien, entonces tenemos 6 caballos. Entonces podemos hablar de que tenemos el caballo 1, caballo 2, caballo 3, caballo 4, caballo 5 y caballo 6. Son 6 caballos. Bueno, de esos vamos a elegir la forma en que pueden llegar los 3 primeros puestos. ¿Listo? Los 3 primeros lugares. Entonces podría decir que los 3 primeros lugares fueran el caballo 3, luego el caballo 4 y por último el caballo 1. Que este es el primer lugar, este es el segundo lugar y que fuera este el tercer lugar. ¿Listo? Entonces, preguntémonos si ahí nos va a importar o nos va a importar el orden. Entonces, ¿qué pasaría si yo con esos mismos 3 caballos, el caballo 3, el 4 y el 1, los cambiara de posición? Por ejemplo, empezara con el caballo 1, luego con el 4 y luego con el 3, ocupando el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar. Entonces, vemos que son exactamente los mismos 3 caballos, pero el orden de llegada hace que se trate de un orden distinto. Es un podio diferente en este caso. Entonces, cuando los cambiamos de posición, cambia el podio de llegada. O sea que nos importaría el orden porque no son lo mismo en esta situación. Entonces, como sí me importa el orden, entonces ya descartamos que se trate de una combinación. Debe ser o una variación o una permutación. Bien, ahora, entonces, para diferenciar entre variación y permutación, entonces determinamos quién es n. N es el número de caballos, son 6 caballos. Pero de esos, ¿cuántos vamos a elegir? Para el podio solamente elegimos 3. Entonces vemos que n es mayor que r porque 6 es mayor que 3. O sea que se trata en este caso de una variación. Es una variación de 6 elementos de los cuales vamos a elegir solamente 3. Entonces tendríamos una variación de 6 elementos tomados de A3. Entonces según lo que vimos está dado por la expresión n factorial que sería 6 sobre n que es 6 menos r que es 3 factorial. Entonces, haciendo esa operación tendríamos 6 factorial sobre 6 menos 3, 3 factorial. Listo. Y haciendo esa expresión tendríamos que esto es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 sobre 3 factorial que sería 3 por 2 por 1. Como vemos, podríamos simplificar el 3 por 2 por 1 con el 3 por 2 por 1 y solamente nos va a quedar 6 por 5 por 4. En este caso eso nos va a dar entonces un total de 120 formas diferentes de ocupar esas 3 posiciones. Bueno chicos, hasta aquí entonces vamos a dejar el tema de combinatoria. Espero que este rato haya sido de su agrado y que más o menos les haya ayudado a despejar algunas de las dudas respecto al tema. Entonces, les agradecemos mucho su amable audiencia y los esperamos de nuevo por acá con más temáticas. Que estén muy bien.